La carretera México-Cuernavaca es una de las más transitadas del país. Miles de personas la recorren cada día. Familias, viajeros, trabajadores, conductores nocturnos. Pero cuando cae la noche, todo cambia. La neblina aparece sin aviso. Las curvas se vuelven más peligrosas. Y el silencio de la montaña se siente diferente. Porque hay algo que muchos conductores han dicho durante años. Algo que se repite en testimonios, historias, advertencias. Personas que aparecen en la carretera. Figuras que no deberían estar ahí. Luces que no tienen origen. Sombras que se cruzan frente a los autos. Esta noche escucharás historias inspiradas en experiencias ocurridas en esa carretera. Relatos que muestran que, a veces, el mayor peligro no son las curvas, sino lo que puedes encontrar en el camino. Apaga la luz. Ponte cómodo. Y escucha con atención. Porque después de esto, tal vez no quieras manejar de noche. Relato 1. La mujer después de la curva. Hay algo que muchos conductores saben, aunque no siempre lo dicen. En algunas carreteras, hay personas que aparecen. No están pidiendo ayuda. No están esperando transporte. Simplemente, están ahí, como si pertenecieran al camino. Esta historia ocurrió en la carretera México-Cuernavaca. En un tramo de curvas donde han ocurrido muchos accidentes. Una zona donde varios conductores aseguran haber visto lo mismo. Una mujer. De pie. A un lado del camino. De noche. Daniel regresaba a la ciudad después de visitar a unos familiares. Había salido tarde. Eran cerca de las 11 de la noche. El tráfico ya era casi inexistente. Solo algunos autos aislados. Y el sonido constante del motor. La carretera estaba oscura. Con tramos donde la neblina aparecía por momentos. Nada fuera de lo normal. Hasta que tomó una curva larga. Y la vio. Una mujer. Parada. A la orilla del camino. Sola. Daniel disminuyó la velocidad por instinto. No era común ver gente caminando ahí. Mucho menos de noche. Pensó que tal vez había tenido un problema con su vehículo. O que alguien la había dejado. La mujer no levantaba la mano. No hacía señas. Solo estaba de pie. Mirando hacia la carretera. Con la cabeza ligeramente inclinada. Algo en su postura. Se sentía extraño. Pero Daniel se orilló. Bajó la ventana. ¿Necesita ayuda? La mujer giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido. Pero no parecía herida. ¿Va hacia la ciudad?, preguntó con voz baja. Daniel dudó unos segundos. Pero respondió. Sí, puedo acercarla. La mujer abrió la puerta trasera. Se sentó. Y cerró. El interior del coche se sintió frío de repente. Como si hubiera entrado aire helado. Daniel pensó que era la noche. Comenzó a avanzar. Miró por el espejo retrovisor. La mujer estaba sentada. Con las manos juntas sobre las piernas. Mirando hacia abajo. En silencio. Pasaron varios minutos. Daniel intentó hacer conversación. ¿Tuvo un problema con su coche? No hubo respuesta. Pensó que tal vez no había escuchado. ¿De dónde viene?, la mujer habló después de unos segundos. De más arriba. Su voz era débil. Lejana. Como si no estuviera completamente ahí. Daniel sintió un escalofrío.
pero siguió manejando. Después de unos minutos más, notó algo raro. En el espejo, la mujer no se movía. Ni siquiera parecía respirar. Estaba completamente inmóvil. Daniel sintió incomodidad, pero no dijo nada. Hasta que escuchó algo. Un susurro. Muy cerca. Demasiado cerca. Gracias. Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. Porque la voz no venía del asiento trasero. Venía de su oído. Giró la cabeza instintivamente. No había nadie. Volvió la mirada al espejo. El asiento trasero estaba vacío. Daniel frenó de golpe. El coche se detuvo en medio de la carretera. Miró hacia atrás. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas intactas. Nadie pudo haber bajado. Nadie. Sintió la respiración agitada. Las manos temblando. Intentaba entender qué había pasado. Entonces, vio algo. En el asiento trasero. Una marca. Como si alguien hubiera estado sentado. La tela hundida. Aún. Daniel arrancó el coche de inmediato. Condujo varios kilómetros sin detenerse. Hasta llegar a una zona con iluminación. Se estacionó. Intentó calmarse. Pero algo llamó su atención. El espejo retrovisor. En él, por una fracción de segundo, vio un rostro. El de la mujer. Sentada atrás. Parpadeó. Ya no estaba. Días después, Daniel comentó lo ocurrido a un conocido que trabajaba en emergencias. El hombre lo escuchó en silencio. Y luego dijo algo que le heló la sangre. Hace años hubo un accidente en esa curva. Murió una mujer ahí mismo. Dicen que varios conductores la han visto. Daniel nunca volvió a manejar de noche por esa carretera. Pero hay algo que todavía le da miedo recordar. Porque semanas después, mientras limpiaba su coche, encontró algo en el asiento trasero. Una huella, marcada en el polvo, como de una mano. Relato 2. La curva de la pera. Hay lugares en las carreteras donde algo cambia. No importa cuántas veces pases por ahí. No importa la hora. Siempre se siente distinto. Más pesado. Más frío. Como si el aire estuviera cargado. La curva conocida como la pera es uno de esos lugares. Muchos accidentes han ocurrido ahí. Demasiados. Y algunos conductores aseguran que después de pasar por ese punto, empiezan a ver cosas. Cosas que no deberían estar en el camino. Ricardo manejaba hacia Cuernavaca una noche de domingo. Había tráfico más temprano. Pero para cuando tomó la carretera, ya estaba casi vacía. Era cerca de la 1 de la madrugada. La temperatura había bajado. Y la neblina comenzaba a aparecer en algunos tramos. Ricardo conocía la carretera. La había recorrido muchas veces. Sabía dónde estaban las curvas peligrosas. Sabía dónde debía reducir la velocidad. Especialmente en la pera. Mientras se acercaba, notó algo que siempre le había llamado la atención. Las cruces a la orilla del camino. Algunas con flores. Otras con veladoras consumidas. Recordatorios silenciosos de personas que murieron ahí. Ricardo disminuyó la velocidad. Tomó la curva con cuidado.
Todo normal. Hasta que vio las luces. Más adelante, había luces rojas, parpadeantes, como de patrullas, y luces blancas, como de ambulancia. Pensó que había ocurrido un accidente reciente. Redució más la velocidad. Pero conforme se acercaba, algo no cuadraba. No veía vehículos. Solo las luces, reflejadas en la neblina. Entonces, las luces desaparecieron. Como si alguien hubiera apagado todo de golpe. Ricardo sintió un escalofrío. Pero continuó. Pensó que tal vez había sido una ilusión por la neblina. Hasta que vio algo en el pavimento. Marcas negras. De frenado. Recientes. Muy marcadas. Como si un vehículo hubiera intentado detenerse de golpe. Ricardo sintió una incomodidad creciente. Pero siguió manejando. Hasta que ocurrió. Una figura apareció frente al coche. Ricardo frenó con fuerza. El auto derrapó ligeramente. El corazón le golpeaba el pecho. La figura estaba ahí, en medio de la carretera. Inmóvil. Era una persona. Un hombre. De pie. Con la cabeza baja. La ropa oscura. Manchada. Como si estuviera mojada. O algo peor. Ricardo tocó el claxon. La figura no se movió. No reaccionó. Ricardo encendió las luces altas. Y en ese momento, vio algo que lo dejó paralizado. El hombre estaba herido. El rostro, cubierto de sangre. Un brazo en una posición imposible. Como si estuviera roto. Ricardo sintió el impulso de ayudar. Abrió la puerta. Bajó del coche. ¿Está bien? La figura levantó la cabeza lentamente. Y lo miró. Los ojos no tenían expresión. Eran vacíos. Como si no hubiera nadie detrás de ellos. Entonces, el hombre dio un paso hacia Ricardo, arrastrando un pie. Y en ese momento, Ricardo escuchó algo detrás de él. Un sonido metálico. Un crujido. Giró la cabeza. Y vio su coche chocado contra el muro de contención. Ricardo se quedó inmóvil. Porque eso era imposible. Su coche estaba detrás de él. Intacto. Pero también estaba ahí. Destrozado. Como si hubiera tenido un accidente. Volvió a mirar al hombre. Ya estaba más cerca. Demasiado cerca. El hombre susurró algo. Con voz débil. No frenes. Ricardo sintió un frío recorrerle la espalda. Parpadeó. Y todo desapareció. Estaba dentro de su coche. En movimiento. Las manos en el volante. La carretera frente a él. Sin nadie. Sin luces. Sin nada. Ricardo respiraba agitado. Miró el retrovisor. Nada. Pensó que había sido una alucinación. Un momento de cansancio. Hasta que llegó a una gasolinera kilómetros después. Se bajó del coche. Y vio algo. Que le heló la sangre. En la parte frontal del vehículo. Había un golpe. Como si hubiera chocado. Pero él nunca sintió impacto. Nunca escuchó nada. Días después, Ricardo comentó lo ocurrido con un mecánico local. El hombre lo escuchó en silencio. Y luego dijo algo. No eres el primero. En esa curva han muerto muchas personas. Algunos dicen que se aparecen antes del accidente.
Ricardo dejó de manejar de noche por esa carretera. Pero hay algo que todavía lo persigue. Porque a veces, cuando conduce en otras carreteras, ve algo en el retrovisor. Un hombre, de pie, en medio del camino, con el rostro cubierto de sangre. Relato 3. Las luces en el retrovisor. Cuando conduces de noche, hay una regla que muchos siguen sin pensarlo. Si un vehículo viene detrás, lo dejas pasar. Es lo normal. Es lo seguro. Pero en algunas carreteras, hay luces que no pertenecen a ningún coche. Luces que aparecen, que te siguen y que nunca se van. Esta historia ocurrió en la carretera México-Cuernavaca, en un tramo oscuro, donde casi no hay iluminación, y donde un conductor descubrió que no todo lo que ves en el retrovisor está realmente ahí. Marcos regresaba a la ciudad después de un viaje corto. Había salido tarde. Eran cerca de las 2 de la madrugada. La carretera estaba casi vacía. Solo el sonido del motor, el aire frío entrando por las ventilas y la oscuridad de la montaña alrededor. Todo normal. Hasta que vio las luces en el retrovisor. Un par de luces blancas. A lo lejos. Pensó que era otro coche. Nada extraño. Pero algo llamó su atención. Las luces no cambiaban de distancia. No se acercaban. No se alejaban. Solo estaban ahí, siguiéndolo. Marcos mantuvo la velocidad, esperando que el vehículo lo rebasara. Pasaron varios minutos. Nada. Las luces seguían detrás, a la misma distancia exacta, como si estuvieran fijas. Marcos sintió una incomodidad leve, pero no le dio importancia. Hasta que ocurrió algo raro. Tomó una curva pronunciada. Un tramo donde normalmente los coches pierden visibilidad por unos segundos. Al salir de la curva, miró el retrovisor. Las luces seguían ahí, exactamente en el mismo punto, como si la curva no hubiera existido. Marcos sintió un escalofrío. Decidió reducir la velocidad. Tal vez el otro conductor quería pasar. Bajó de 90 a 70. Luego a 60. Las luces también redujeron, manteniendo la misma distancia. El corazón comenzó a latirle más rápido. Algo no estaba bien. Decidió hacer una prueba. Aceleró bruscamente. El motor rugió. El coche ganó velocidad. Miró el retrovisor. Las luces seguían ahí, a la misma distancia. Imposible. Marcos sintió un nudo en el estómago. La carretera estaba completamente vacía delante de él. No había más vehículos. Solo esas luces. Detrás. Siempre detrás. Después de varios minutos, decidió orillarse. Había un pequeño acotamiento. Encendió las intermitentes. Redució la velocidad. Se detuvo. Las luces se acercaban. Finalmente, sintió alivio. El coche iba a pasar. Pero entonces, las luces también se detuvieron. Detrás de él. Sin rebasarlo. Marcos sintió el miedo subirle por la espalda. Miró por el espejo lateral. No vio ningún coche. Solo oscuridad. Miró el retrovisor central. Las luces estaban ahí, pero no iluminaban nada. No había carrocería. No había forma
Solo luz. Suspendida en la oscuridad. El corazón le latía con fuerza. Decidió mirar directamente hacia atrás. Giró el cuerpo. Miró por la ventana trasera. No había nada. Ningún vehículo. Ninguna luz. Nada. Volvió al espejo. Las luces seguían ahí. En ese momento, escuchó algo. Un golpe suave. Desde el asiento trasero. Como si alguien hubiera apoyado la mano. Marcos se quedó congelado. La respiración se volvió rápida. Otro sonido. Un roce. Muy cerca. Demasiado cerca. Lentamente. Miró el espejo. Y vio algo. Una silueta. Sentada atrás. Oscura. Sin rostro. Solo una forma humana. Inmóvil. Marcos gritó. Encendió el coche. Aceleró con fuerza. El vehículo salió disparado. Las luces seguían en el retrovisor. Pero ahora parecían más cerca. Como si se estuvieran acercando lentamente. Después de varios kilómetros, las luces desaparecieron. De golpe. Como si nunca hubieran existido. La silueta en el asiento. También. Marcos llegó a casa temblando. No durmió esa noche. Intentó convencerse de que había sido cansancio. Sugestión. Estrés. Hasta que ocurrió algo días después. Mientras manejaba en la ciudad. De día. En tráfico normal. Miró el retrovisor. Y por un segundo. Vio las luces. Detrás. Parpadeó. Ya no estaban. Pero desde ese día, Marcos evita manejar de noche. Especialmente en carreteras. Porque dice algo. Que todavía le da miedo admitir. Que a veces, cuando conduce solo, siente que alguien está sentado atrás. Observándolo. En silencio. Relato 4. El camión que no debía existir. Los conductores que pasan muchas horas en carretera aprenden a reconocer patrones. Luces. Sombras. Distancias. Velocidades. Sabes cuando un vehículo está lejos. Sabes cuando se acerca. Sabes cuando es seguro rebasar. Pero hay momentos en los que las reglas dejan de funcionar. Momentos en los que ves algo que no debería estar ahí. Algo que simplemente no tiene sentido. Esta historia ocurrió en la carretera México-Cuernavaca. De madrugada. Cuando casi no hay tráfico. Y cuando un conductor descubrió que no todos los vehículos son reales. Héctor manejaba un camión de carga ligera. Hacía entregas entre la ciudad y Cuernavaca varias veces por semana. Conocía perfectamente la carretera. Las curvas. Las pendientes. Los tramos peligrosos. Era una noche tranquila. Poco después de las 3 de la madrugada. La carretera estaba casi vacía. Solo uno que otro vehículo aislado. Hasta que lo vio. Un camión. Más adelante. En su carril. Era viejo. De esos modelos antiguos que ya casi no se ven. La pintura desgastada. Sin logotipos. Sin placas visibles. Circulaba lento. Demasiado lento. Héctor redujo la velocidad. Se mantuvo detrás unos segundos. Esperando un tramo seguro para rebasar. Cuando vio oportunidad, se cambió de carril. Aceleró. Rebasó.
Y volvió a su carril. Normal. Todo normal. Hasta que miró el espejo. El camión estaba otra vez delante de él. Héctor frunció el ceño. Eso era imposible. Lo acababa de rebasar. Miró el retrovisor lateral. Nada. No había pasado por ningún lado. Solo. Estaba otra vez enfrente. Sintió incomodidad. Pero pensó que tal vez había otro camión similar. Decidió rebasar nuevamente. Aceleró. Se acercó. Pasó junto al vehículo. Intentó mirar al conductor. Pero no lo vio bien. La cabina estaba oscura. Volvió a su carril. Miró el espejo. El camión seguía atrás. Por unos segundos. Y luego apareció otra vez adelante. El corazón de Héctor comenzó a latir más rápido. Eso ya no tenía lógica. La carretera estaba recta en ese tramo. No había salidas. No había desviaciones. Nada. Solo ese camión. Decidió mantener distancia. Conducir más lento. Tal vez el otro vehículo se iría. Pero no. El camión seguía ahí. Siempre a la misma distancia. Como si lo estuviera esperando. Después de varios minutos, Héctor tomó una decisión. Quería ver al conductor. Confirmar que era una persona real. Se acercó más de lo normal. Encendió las luces altas. Y en ese momento, vio algo que lo dejó helado. El asiento del conductor estaba ocupado. Pero no había rostro. Solo una silueta. Oscura. La cabeza inclinada hacia adelante. Como si estuviera caída. Como si el cuello no sostuviera nada. Las manos en el volante. Inmóviles. Héctor sintió un terror inmediato. Intentó frenar. Pero el camión frente a él también redujo. Manteniendo la distancia exacta. Como si supiera. Como si lo controlara. Entonces ocurrió. El camión comenzó a desviarse. Hacia un lado. Lentamente. Como si perdiera el control. Héctor vio las llantas salir del carril. El vehículo inclinarse. Y luego desaparecer. No chocó. No cayó. No se detuvo. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Héctor frenó. Se detuvo en el acotamiento. La respiración agitada. El cuerpo temblando. Miró la carretera. Vacía. Silenciosa. Oscura. Continuó manejando después de unos minutos. Intentando convencerse de que había sido cansancio. Estrés. Una ilusión. Hasta que vio algo. En el espejo retrovisor. Por una fracción de segundo. El camión estaba detrás. Pegado a él. Héctor aceleró con miedo. Las luces desaparecieron. Nunca volvió a verlo esa noche. Semanas después, comentó la experiencia con otro conductor veterano. El hombre lo escuchó. Y luego dijo algo que le dejó la piel fría. Hace años hubo un accidente aquí. Un camión se quedó sin frenos. El conductor murió en la carretera. Dicen que todavía aparece. Desde entonces, Héctor evita manejar de madrugada por esa ruta. Porque hay algo que todavía le inquieta. A veces, cuando conduce en otras carreteras, ve un reflejo en el espejo. La silueta de un camión viejo. Detrás. Esperando.
Relato 5. El último viaje de madrugada. Hay algo que pocas personas consideran cuando manejan de noche. El cansancio. La monotonía del camino. El sonido constante del motor. La oscuridad alrededor. Todo eso puede afectar la mente. Puede hacerte ver cosas. Puede confundirte. Pero hay experiencias que no se pueden explicar con cansancio, ni con imaginación. Experiencias que dejan una pregunta inquietante. ¿Qué pasa si lo que viste no fue una alucinación? ¿Y si realmente ocurrió? Esta historia sucedió en la carretera México-Cuernavaca, de madrugada, durante un viaje que cambió por completo la vida de un conductor. O al menos, lo que quedaba de ella. Andrés regresaba a la ciudad después de una reunión. Había salido tarde. Eran cerca de las 3:30 de la madrugada. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo algunos vehículos aislados. La mayoría de los tramos completamente solos. El aire era frío. La neblina aparecía por momentos. Nada fuera de lo normal. Hasta que empezó a ver las luces. Más adelante. Luces rojas. Intermitentes. Como de patrullas. También luces blancas. Como de ambulancia. Andrés pensó que había un accidente. Redució la velocidad. Se acercó con precaución. Pero conforme avanzaba, las luces parecían alejarse. Como si el accidente estuviera más adelante. Continuó. Las luces desaparecieron. Minutos después, las volvió a ver. Otra vez. Más adelante. El mismo patrón. Patrullas. Ambulancia. Destellos rojos y blancos. Andrés frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Era como si estuviera persiguiendo el mismo accidente. Siguió manejando. El cansancio comenzaba a notarse. Los párpados pesados. El cuerpo tenso. Entonces ocurrió algo. Vio un coche detenido en el acotamiento. Con el cofre levantado. Un hombre de pie al lado. Haciendo señas. Como pidiendo ayuda. Andrés dudó. Pero decidió detenerse. Se orilló unos metros adelante. Bajó la ventana. ¿Todo bien? El hombre no respondió. Solo caminó lentamente hacia el coche. Andrés sintió una incomodidad inmediata. Había algo raro en su forma de moverse. Como si estuviera desorientado. Como si no coordinara bien el cuerpo. El hombre llegó a la ventana. Y levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de sangre. Andrés sintió el miedo subirle por el pecho. ¿Necesita ayuda? El hombre habló con voz débil. No lo vi. Andrés frunció el ceño. ¿Qué cosa? El hombre susurró. La curva. En ese momento, Andrés escuchó un sonido. Un metal doblándose. Un golpe. Muy fuerte. Como un choque. Pero no venía de afuera. Venía de su cabeza. Como un recuerdo. Parpadeó. Y todo cambió. Estaba manejando. Solo. En la carretera. Sin ningún hombre. Sin ningún coche detenido. Solo la oscuridad. Andrés respiraba agitado. Las manos temblaban en el volante. Intentó calmarse. Pensó que había sido cansancio. Una microalucinación. Hasta que vio algo. En el espejo retrovisor. Luces. Rojas y azules.
Detrás de él. Una patrulla. Se orilló. El vehículo se detuvo detrás. Un oficial bajó. Se acercó lentamente. Tocó la ventana. Andrés la bajó. ¿Se encuentra bien?, preguntó el policía. Sí, creo que sí. El oficial lo miró fijamente, con una expresión extraña, como confundido, como si no entendiera algo. Señor, dijo el policía. ¿Recuerda qué pasó? Andrés frunció el ceño. ¿Qué cosa? El policía dudó unos segundos. Y luego dijo algo que le heló la sangre. Su vehículo está más adelante, completamente destruido. Andrés sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo? El oficial señaló hacia la carretera. Andrés miró y vio algo. Luces. Ambulancia. Patrullas. Gente moviéndose. Un coche. Destrozado contra el muro. Era su coche. Andrés respiraba con dificultad. No, eso no puede ser. El oficial lo miró con una mezcla de preocupación y miedo. Señor, usted no debería estar aquí. En ese momento, Andrés sintió algo extraño. Miró sus manos. Temblaban. Pero había algo más. No sentía el volante. No sentía el asiento. No sentía el cuerpo. Miró el espejo retrovisor. Y lo vio. A él mismo. Sentado. En el coche destrozado. Inmóvil. Con sangre en el rostro. Andrés entendió. Todo. En ese instante. Las luces desaparecieron. El policía desapareció. La carretera desapareció. Solo quedó oscuridad. Dicen que en la carretera México-Cuernavaca a veces se ven luces que no tienen explicación. Patrullas que aparecen y desaparecen. Sombras en el camino. Figuras cerca de accidentes. Algunos creen que son recuerdos. Energía. Ecos. Pero otros dicen algo más inquietante. Que algunas personas siguen manejando sin saber que ya no están vivas. Estos fueron los relatos de esta noche. Si quieres seguir oyendo relatos de cosas paranormales, nos apoyarías dejando tu like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el próximo video, aquí en Susurros de lo Siniestro.